Vamos a empezar hoy nuestro café y té y lo vamos a hacer con José Luis, nuestro naturópata, y él es también terapeuta emocional, José Luis Pérez Meneses. Muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar hoy de algunos casos que has tratado, porque me parece muy curioso, ¿no? Y que no dejan de repetirnos una y otra vez que las emociones y el seguir patrones de nuestros antepasados nos pueden llevar a tener enfermedades. A tener síntomas, por ejemplo en este caso una chica que me comentabas antes, que conoces además, y que tenía síntomas de resfriado, de alergia, se encontraba mal y todo se venía de emociones ahí que tenía paradas, ocultas, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo pueden afectar las emociones a tener enfermedades en nuestra vida. Bueno, las emociones, ya hemos comentado alguna vez que no generan la enfermedad. Lo que pasa es que producen bloqueos emocionales, claro, en según qué parte del cuerpo, dependiendo del estado emocional o de la culpa que nos sentimos emocional o el factor emocional que nos pueda implicar, ¿no? Pero en este caso era una alergia a resfriado. Y eso quiere decir, porque la mente, claro, la mente lo que hace es activar el cerebro, y el cerebro es el que controla todo el organismo, absolutamente todo. Si estamos en un estado emocional más o menos grave o más o menos de más tiempo, da igual, porque depende de cada persona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se transmite al cerebro, y entonces el cerebro entra en un estrés y deja de hacer su función correcta y se pone en un estado de alerta, ¿no? Que sería el sistema simpático, ¿no? De la alerta, eso está documentado científicamente. Entonces, inhibe las funciones principales, o las inhibe no del todo, pero las va inhibiendo porque su prioridad es la emergencia que tú le estás transmitiendo con tu estado emocional. Y entonces, pues en este caso que era pulmonar, de la toxicidad que sube, que además siempre sube del sistema digestivo, pues al desbloquear eso, el cerebro, y volver a la relajación que tiene que estar el cuerpo, apartas el estado de alerta del cuerpo, y entonces el cuerpo hace su proceso de autocuración, que precisamente es así, ¿no? Es decir, esta persona tenía problemas respiratorios, de alergia, resfriado, ¿no? Y cuando le haces la terapia, que además le hiciste de una manera especial, no ni siquiera consciente para ella, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, hay varias maneras de realizar la terapia, y ya hemos comentado muchas veces que primero se entra una conversación en esa persona para ver la causa que determina, pues, las circunstancias negativas de tu vida, ¿no? Pero bueno, un momento, José Luis, a veces no todo el mundo sabe de dónde le viene no sé, esa negatividad, ¿no? O cuáles son las circunstancias que le han llevado a ser así, ¿no? ¿Cómo lo vas descubriendo? ¿Cómo vas? Tú vas preguntando, vas escarbando, y la persona te va contando. Sí, va por ahí. Lo que pasa es que vamos a dejar muy claramente, y seguramente alguien puede discrepar, pero yo no, la negatividad no es una cosa natural de la persona, es algo aprendido. Y adquirido del reflejo de lo que tenemos en padres, abuelos, etc. Luego, pues, influye un poco la educación, la información, etc. Y influye mucho el aspecto emocional de nuestros padres desde que somos pequeños, porque además no lo comprendemos. Y si tenemos en cuenta que vamos creciendo y vamos llenando nuestra mente de información, eso determinará nuestra personalidad y nuestra negatividad. La negatividad es todo lo contrario a lo positivo, en el hecho de que la negatividad, como comentabas la última semana, es alguien que me aporte felicidad. Siempre son necesidades, son miedos, claro, son culpas, son los factores negativos que se aprenden. La persona por sí nace positiva porque es el estado natural de la persona. ¿Por qué copiamos eso? Lo copiamos por muchas causas que podríamos hablar todo el día. Pero lo que está claro que en el estado negativo, si lo pensamos un poco, estamos repitiendo patrones de casa, circunstancias de casa. Mi padre ha sido algo más machista, que ese tema lo deberíamos de tocar con mucho cuidado, porque supongo que hay extremos. Pues yo he adquirido un comportamiento machista, ¿entiendes? Pero yo no diferencio un comportamiento positivo normal al machismo, porque es el que yo he vivido. Claro, es con lo que te has todo criado. Aprendido. Lo negativo es todo aprendido. Todo aprendido porque además lo aprendemos a cierta edad que no comprendemos. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú eres positivo, y yo en eso insisto mucho en las personas que trato, y sobre todo las madres, porque el padre tiene un papel fundamental, pero digamos que es más pequeño, ¿no? Pero tiene un papel, pero la madre es el pilar de la familia. La madre es
es el eje de que todo funcione bien, ¿no? No quiere decir que eso sea la responsable ni la culpable de Pero todo ello. tiene más parte de protagonismo en el papel de que todo Por vaya supuesto. o encaje mejor en la familia. Por supuesto. Me comentabas que haces una terapia en la que primero, bueno, pues con una conversación vas llegando un poquito a saber, no sé, pues el entramado un poco familiar, ¿no? Cómo se comporta el padre, cómo se comporta la madre, me imagino. También un poquito habláis de los abuelos, ¿no? Sí, lo que pasa es que por sí solo la conversación va saliendo, ¿no? Es una cosa de la psique de las personas, ¿no? Cuando tú realizas esa terapia y tu intención es ayudar a esa persona, la mente por sí solo va saliendo. Por ejemplo, para que lo entendamos, lo que te decía de esta persona que tenía un machismo así, entre comillas, porque esa palabra no me gusta a mí identificar ni machismo, ni feminismo, ni esas cosas, ¿no? Todo tiene siempre una explicación del porqué. Pues ese chico, por ejemplo, después de argumentar con él, por ejemplo, decías que yo trabajo, llevo el dinero a casa y la mujer está para cuidar la casa y tal y cual, ¿no? Y luego entrando así, sale solo, se deriva solo. Digo, ¿y tu madre y tal y cual? Pero es que claro, ya por no alargarnos, ¿no? Mi madre tuvo que aguantar a mi padre tal y cual. Digo, pues tú estás haciendo lo mismo que tu padre. Y eso no quiere decir que sea correcto, o sea, para ti es incorrecto. Para él era su educación. Si lo hubieran educado a ser de otra manera, hubiera sido de otra manera. Y entonces lo que tienes que hacer, cuando se entra en lo que es ya la terapia de la energía, de la mente, es quitar ese mensaje, quitar esa educación. Es una mala educación, por decirlo así, porque en parte no lo hemos comprendido. Pero la ilógica o la lógica para trabajar es decir, es que es verdad, de alguna manera estoy haciendo lo mismo que yo he visto en casa, sobre todo los padres o los abuelos, o incluso casos de que por circunstancias de tiempo atrás pues lo ha tenido que cuidar una tía o una tía porque los padres no han podido, ¿no? Es la persona que más nos ha influenciado en el estado emocional. Aprendemos tanto para bien como para menos bien por las emociones, por el cariño y por el amor. No aprendemos por otra cosa. Y claro, cuando ya llegamos a ese punto que el terapeuta ya sabe, bueno, dónde está ahí el kit de la cuestión, ¿no? Ahí entra la terapia que es la que hablamos, que es tan simple como a través de una relajación y una serie de mensajes que le lanzas a la persona, ¿no? Van haciendo su papel dentro del subconsciente. Bueno, a ver, los mensajes que se hablan es una especie de conversación que en parte es lo que quizá a una persona le hubiera gustado decirle al patrón que está continuando, que no lo hemos hecho porque el miedo al no o el miedo a expresarnos a nosotros mismos es algo que tenemos infundado desde muy atrás, ¿no? Cuando hemos acarreado tantos problemas a la vida. Entonces tú te liberas de eso, te liberas de una programación que no es tuya, de una actitud que no es tuya, de un tipo de personalidad emocional que no es tuya y de un sistema familiar que no es tuyo. Cada persona tiene que tener su sistema familiar, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Luego no se programa que yo sea como yo te dicte como terapeuta, no, se programa que salga tu propia programación. La terapia consiste en que esa persona consiga sacar su propio yo, ¿no? Su propia personalidad, el ser uno mismo, y el ser uno mismo ya es un estado positivo. Ya es un estado por sí solo de bienestar, que además hay niveles, pero es progresivo, porque para empezar vas viendo la verdad de la vida, y la verdad de la vida es lo único que te va a hacerlo mejorar. Por ejemplo, te das mucha más cuenta que estás repitiendo pues, actuaciones de tus padres o de las personas más allegadas a ti, ¿no? Te das cuenta que te deja de influir las conversaciones inmensamente negativas que hay hoy en día, que es terrible, y además no sirve de nada, porque te apartas de un estado negativo del cual tú no formabas parte, te habían hecho formar parte de una Bueno, manera habrá gente que inconsciente. haya dejado de ver la tele y todo, las noticias o Bueno, leer periódicos en los que solamente... Sí, porque, bueno, lo que pasa es que luego, una vez tú vas saliendo tu propio estado positivo, que es un estado natural de la persona, ya no te afecta tanto, pero es mejor no verlo, porque al fin y al cabo te das cuenta que, bueno, que todo tiene una intención, aunque no sea del todo lo más beneficioso para cada persona, ¿no? Pero hay un factor muy importante en las personas, porque lo más importante de esa terapia, al ser tú mismo y a ser positivo, es que vas a engendrar a que tus hijos tengan una vida mejor que la tuya. Ahí es lo que quería yo llegar. Exacto. Que esto lo buscamos para el bien nuestro y de nuestros hijos, los que estamos criando, porque los vamos a criar de una manera diferente, ¿no? Y vamos a criar de una manera que sean sus propios amos, ¿no? De su vida, ¿no? De su destino, de su...
Por supuesto que sí, la vida es una evolución, lo que pasa es que hemos evolucionado mucho tecnológicamente, pero como personas seguimos yendo atrás, porque yo lo veo muy fácilmente, pero si la persona lo piensa un poco, estamos repitiendo patrones de muy atrás, pero de muy atrás. Pero en el aspecto de los hijos, si los criamos de una manera positiva, van a evolucionar a ser mejores que sus padres. Y nosotros tenemos que ser mejores que nuestros padres. Pero no porque sean ni mejores ni peores, porque esa es la evolución natural de la persona. Es la ley de vida, todo tiene que Exacto, ir... todo tiene Es que como ir a digo mejor, yo, ¿no? la versión mejorada, ¿no? Sí, pero es que lógicamente es así, ¿no? Es cambiar a un estado de lo que es la realidad de la vida, ¿no? Que la realidad de la vida eres tú mismo. ¿Por qué se cambia? Porque cambias tu interior. Realmente cambias tu interior y lo que desprendemos es completamente distinto. Y entonces es muy fácil porque ya es un proceso automático de tu propia mente, que es la que determina tu vida, ¿no? Todo lo Por lo determinas. tanto, vamos a empezar a trabajarnos nosotros para ser más positivos y así poder dar una educación a nuestros hijos más positiva también. Por supuesto. Y ellos no van a caer en, bueno, en cosas que hemos caído nosotros, ¿no? Estarán dentro de la misma vida, del mismo sistema, pero no les afectará. Estarán mucho mejores. No necesitarán hipotecarse hasta las trancas, como hemos hecho muchas personas. Oye, que yo estoy hipotecada, ¿ahora qué hago? No, a ver, ¿cómo lo solucionamos pero eso? todo hasta cierta lógica. Lógicamente, para comprarte una vivienda vas a sacar un crédito, pero vamos a tener un poco más de conciencia a la hora de la cantidad de dinero que pedimos, ¿no? Y que podemos comprar lo que queramos, podemos incluso tener mucho más bien económico, pero que nuestra felicidad no dependa de eso, porque si no seguimos dependiendo de algo, y eso es imposible. Y nuestros hijos, si nosotros nos damos cuenta, solo por reflexionar unos instantes con tranquilidad, que nos falta mucho relajarnos hoy en día, de que, ostras, estoy repitiendo cosas de casa que no han funcionado, o a mí no me han funcionado, yo no puedo hacer lo mismo con mis hijos. Porque si no, la cadena esa no se corta nunca. Claro, si encima estamos Exacto. dándonos cuenta que hay cosas en nuestra vida que vemos que no nos han funcionado, habrá que poner remedio de alguna manera para que eso no lo vayamos a transmitir a nuestros hijos, ¿no? Exacto, vamos a transmitirles lo mejor de nosotros. Si nosotros repetimos las cosas negativas, por especificar, no alargarnos tanto, lo que va a venir siempre va a ser negativo. Tarde o temprano termina llegando, recogemos lo que vamos sembrando, eso por supuesto. Sin embargo, si hacemos un cambio que es nuestro propio estado natural a un estado positivo en todo lo que alberga la vida de la persona y la de nuestro entorno, vamos a recoger mucho mejor, eso por supuesto. Y solo hay que ver eso, ¿no? Y ojo, que ser positivo no vale con decir, no, es que yo soy positivo y luego actúo de manera negativa, ¿no? Porque no vale decirlo, hay que actuar, ¿no? Hay que demostrarlo, ¿no? El ejemplo y la actitud de uno mismo ya demuestra si una persona es positiva y está en un estado estable en su vida y el estado de ser positivo y de estar feliz en la vida, ¿no? Subirá, bajará muchos días, pero no salirse de la línea de donde nunca debíamos de habernos salido, ¿no? O sea, Bueno, estar happy todo el día, ¿no? Que tampoco es eso. Pero se puede, es que estar happy no podemos irnos a los extremos, como te decía de la palabra machismo, no. Estar happy, claro que hay que estar happy. No están los animales siempre contentos. Pero no en una nube todo el día. Porque nadie les ha enseñado a ser negativos. Si alguno adiestra a un animal a ser negativo, seguro que lo será. Seguro que lo va a conseguir, ¿no? Pero solo tenemos que ver la influencia de los desastres que ocurren hoy en día en la vida, es por la educación. Es todo, el remedio a las cosas es la educación. Ya hablamos que si la ley está porque tiene que estar, lógicamente, pero es la educación. Ese comentario que yo decía de esa chaval que era machista, y simplemente eran en el rango ese que yo traigo el dinero a casa y aquí tú eres la chacha de casa y de la madre de mis hijos. No, pues ese estado solo lo podemos corregir con educación. Y en el caso de ese chaval que se le quitó, seguirá aportando el dinero a casa, pero convivirá mucho mejor con su mujer y su familia, porque se ha dado cuenta que eso es una educación no correcta, ni mucho menos para los tiempos de ahora. Antes tampoco, pero estamos en los tiempos de ahora, ¿no? No, vamos y a mejoras ahora, tu calidad vamos de vida. a la hora. Exacto, pero claro que se puede estar feliz. Bueno. Porque además cuando se dice a alguien no estoy feliz, siempre dice, es que a ver quién me lo trae, a ver quién me da, necesito esto. No. Feliz por uno mismo, no a costa de que te aporten los demás algo a tu vida, sino de que te lo aportes tú, la felicidad. Claro, yo lo más sencillo, lo más razonable para entenderlo son los comentarios de los clientes, las personas que voy tratando, ¿no?
pero hay momentos que se llega al éxtasis del bienestar de la persona. No será siempre continuado, porque si no tampoco nos faltaría esa vitalidad, para ese poquito de estrés para seguir adelante, seguir eso, pero se puede llegar al éxtasis del bienestar, porque tampoco no es algo, es algo razonable. Lo que pasa es que, claro, nunca nos los han dicho. Tú a tus hijos le dices que tú sí que puedes, que lo vas a conseguir todo, que eres inteligente, que eres una buena persona. Háblale positivo. Así. Comprar libros que hay para hablar frases positivas y veréis el cambio, lo veréis al cabo de un tiempo. Sin embargo, si sigo tratando a mis hijos como me han tratado a mí y encima yo me quejo de eso porque, bueno, siempre echamos la culpa a los demás, no puedo repetir la misma historia, porque entonces no va a terminar nunca el culebrón familiar que se están repitiendo hoy en día, que es, bueno, es bastante triste, ¿no? La situación personal que tenemos todos. Bueno, José Luis, bueno, todos, ¿no? Con esta... No, todos no, nosotros no, nosotros ya estamos con la terapia encima, que ya yo he asistido a una sesión y, bueno, me quedan alguna más, ¿no? Pero con poquitas sesiones ya empezamos a notar cambios en nuestra vida, ¿eh? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo notamos. José Luis, vamos a dar un teléfono de nuevo para si quieren consultarte, quieren acudir o probar una primera cita con la terapia, que ya desde la primera vez es positiva. ¿Lo decimos el teléfono? Pues sí, mira, es el 610 47 05 72. 610 47 05 72. 72. Si no, también, oye, pueden buscarlo en Facebook, que tiene su página. Ahí lo tenemos, 610 47 05 72. El cerillo ese sobraba, sí. El 0 entre el 7 y el 2. 72. Es así, ¿no? Sí. No digo a mí, excepto el 0, sí. Excepto el 0. El 0 siempre resta, aunque... Psicoterapeuta emocional. Gracias por acompañarnos, José Luis. Gracias a vosotros. Y nosotros, oye, ¿te gusta el teatro? A mí me encanta el teatro. Pues sobre todo cuando vas al teatro, me imagino que lo que te gusta a ti es reírte. Sí, por Un supuesto. teatro de risa, ¿no? Que salgas de allí, que te duela hasta los abdominales, ¿no? Yo, para mí, son de las mejores obras. De las mejores. Pues bueno, sí. Te digo que el día 14, porque anteriormente era 14 y 15 de mayo, va a venir a Estepona Dos hombres solos sin punto con ni nada, que es una comedia súper graciosa. Son 2 horas y media de risas, con Manolo Medina, con Javier Vallespín. Solamente ya el 14 de mayo hay función en Estepona. Y bueno, les invito a todos a que ya saquen su entrada en malagaentradas.com y vean el anuncio, porque no se pueden perder esta obra de teatro. Yo la he visto 2 veces y sigo riéndome. Vamos a verlo.